Quien diga que los hombres son un grupo de personas privilegiadas no tiene ni idea de lo que está diciendo. El domingo pasado fui al cine y vi una película que me dejó devastada. No soy fan de leer la sinopsis de las películas antes de verlas. Me gusta sentarme en la sala de cine y sorprenderme por la historia. No me gusta leer la sinopsis, evito hacerlo al máximo. Y de esta película solo había oído el nombre, Sujo. No tenía ni idea que era una película mexicana. Había visto la foto de el cartel y pensaba que tenía que ver con alguna historia de maltrato animal, pero la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Más bien es una historia más sobre la violencia que vivimos en México y en muchos países de Latinoamérica como Colombia. Podría ser una historia con la cual varias personas se sientan identificadas porque creo que es un común denominador en muchos de nuestros países. La historia de Sujo es desgarradora. Parece que es una película que va a representar a México el próximo año en los premios de los Oscar. Es una historia que pues trata sobre la violencia del narcotráfico, sobre cómo hemos normalizado la muerte a tal grado que nos parece normal. Una de las cosas que me di cuenta en mi viaje a Europa, yo no conocía Europa hasta hace poco. Fui en septiembre a visitar a mi hermano, quien vive allá en Europa hace unos 10 años, vive en Alemania. Me di cuenta que en Europa no conocen la precariedad, no conocen la normalización del miedo, de la muerte. Sé que es un territorio también muy violento que ejerce violencia hacia las personas migrantes, las mujeres también. Obviamente si le metemos esta mirada interseccional de clase, de raza, nos vamos a dar cuenta que en su gran mayoría las mujeres migrantes viven esta violencia de género relacionada o asociada con su condición étnico-racial y de nacionalidad. Podríamos hacer ese análisis, por supuesto. No es lo mismo contar con la ciudadanía europea a no contar con ella. En fin, pero este video lo quiero dedicar para hablar sobre la violencia que viven los hombres. Me parece un desatino decir que los hombres son un grupo privilegiado de personas después de haber visto esta historia. Spoiler alert, esta historia trata sobre un chico que migra a la Ciudad de México y trabaja como cargador de bultos en alguna central de abasto, en un mercado. Huye de la violencia, pero lo que vemos en la historia de este muchacho es que parece que está destinado a repetir una historia que no es de él, que inicia desde su padre. La película nos muestra al inicio a su padre de niño, como estos ciclos, estas historias de repente se vuelven cíclicas y nos vemos atrapados, atrapadas en una repetición, en un loop eterno, en unos círculos de violencia en donde es muy difícil escapar. Como ciertos hombres de algunos pueblos de otros estados de México no tienen otra alternativa sino que dedicarse al crimen organizado, a la venta de drogas, que trabajan precisamente para estos grandes narcotraficantes. No hay otros horizontes de vida porque también su masculinidad está entretejida con ese tipo de actividades. Los niños se vuelven hombres a partir del uso de la violencia, de las armas y de cumplir estas tareas, estos trabajos que les dejan estos grandes capos de la droga. Otra cosa que me pareció bien interesante de esta historia es cómo las mujeres participan en estas actividades también de forma colateral o de forma periférica y de cómo también ejercen un montón de resistencia y de cuidado a pesar de esas circunstancias tan dolorosas. En la película hay dos mujeres que son muy importantes para la vida de Suho, que es el protagonista. Son como sus tías. Una de ellas es su tía biológica, es la hermana de su padre, quien le salva la vida. Y otra señora también le salva la vida, que me parece que es una amiga de su tía. Y de cómo estas mujeres, en medio de ese entorno de violencia también, cuidan la vida de los niños, pero al mismo tiempo son víctimas también de el asesinato y la desaparición de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, y que muchos de ellos pues han tenido que abandonar esas tierras porque
literalmente si no lo hacen los matan. Y me molesta un poco recordar algunas consignas del feminismo, como por ejemplo que los hombres se matan entre ellos. Esto no es cierto. O sea, sí, quienes participan de estas actividades ilícitas son en su mayoría hombres. Parece que es un mundo demasiado masculino. Sin embargo, yo creo que las relaciones, yo no podría entender esta situación solamente a partir de que los hombres son violentos y por eso naturalmente se matan. Como que me parece bien compleja la situación en otros estados, la situación de precariedad, el hecho de no contar con otros horizontes de vida, con otras posibilidades de futuro, pues hacen que estos jóvenes se involucren desde edades muy tempranas en este tipo de actividades. Y eso es un poco lo que nos cuenta Suho. Es una película muy realista, a pesar de que también tiene como algunas partes en donde la tía tiene sueños y tiene como algunas revelaciones en medio de los sueños y juega un poco con eso, ¿no? Como con esa magia que existen en las comunidades no blancas, como que hay mujeres que cuentan con poderes de adivinación que sirven para proteger y cuidar la vida. Otra cosa que me hizo pensar la película sobre los límites y las posibilidades del destino o de cómo las estructuras sociales y económicas en cierta parte limitan nuestra capacidad de decidir. Hay una frase que me gustó mucho que reflexiona sobre el determinismo de estas estructuras y el libre albedrío, como hasta dónde nosotras y nosotres decidimos o en qué momentos es algo que está más allá de nosotros decidiendo por nosotros. Creo que la película muestra un poco como ese dilema o ese debate que está muy presente en las ciencias sociales y también en los movimientos. ¿Hasta dónde somos nosotros o hasta dónde es la estructura social? ¿Dónde está nuestra agencia? Y en Sujo definitivamente vemos en algunos momentos que el protagonista toma algunas decisiones, pero que su destino también lo alcanza. O esa estructura social, esa estructura de empobrecimiento, esa estructura de violencia le alcanza por más de que huye. Y me hizo pensar mucho en que en un país como México uno tiene que ser bien cuidadoso con afirmar que los hombres son un grupo de personas privilegiadas. Después de ver esta película tan dolorosa, porque esa es la sensación que me dejó la película, dolor. Lloré muchísimo. Siento que es bien importante como establecer matices de cuando hablamos de los hombres, de qué hombres estamos hablando. Me parecería también bien interesante poder revisar la esperanza de vida de los jóvenes racializados en México, hombres, como si no los mata el narcotráfico, si no se pierden en estas redes de delincuencia, pueden terminar encarcelados o desaparecidos o migrantes, migrando a Estados Unidos o migrando internamente hacia otros estados, a las grandes ciudades mexicanas. Como que siento que es un problema bien denso y que toda esta necropolítica, esta política de muerte, apunta directamente hacia esos cuerpos y que muchas veces porque son hombres, entonces decimos como no, no importa. Y me parece que este es un efecto del racismo. No me parece correcto decir que los hombres son un grupo de personas privilegiadas cuando tenemos esta realidad tan aplastante. La película finalmente cierra con una dedicatoria que me parece desgarradora. Creo que he dicho desgarradora 70 veces en este video, pero dice algo así como a los huérfanos de este infierno de país, algo así. Hay otra idea que también está presente después de ver esa película en mi cabeza. Les hablé en un video anterior sobre Renato Nogueira, que es un filósofo negro de Brasil, y Renato habla sobre el Ubuntu, pero también tiene investigaciones hermosísimas sobre el amor. Y él dice que todo lo que hace diferencia entre los seres humanos es el amor que recibimos, el afecto que recibimos desde que somos nenes, infantes, chiquitos. Y pienso en eso, pienso en que muchas de las personas que son perpetradoras de crímenes en México, muchos de los jóvenes que se involucran con este tipo de grupos delincuenciales, con el narcotráfico, incluso con los grupos armados institucionales como la policía o los militares, son huérfanos,
huérfanos de afecto. Como que me pregunto cómo hubieran sido sus historias si hubieran contado con el cariño necesario para crecer con una mirada distinta, para crecer lejos de la violencia. Debo esa lectura de Renato sobre el amor. Está en portugués, no soy la más versada en ese idioma, pero les prometo que la haré para poder comentarla en algún momento. Está pasando la basura, creo que tengo que sacar la basura. Gracias por ver, por comentar, por compartir. Suscríbete a mi canal. Nos vemos.